Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la seguridad de Ecuador y de cómo está este país latinoamericano, que pasó de ser uno de los más seguros del mundo a uno de los más peligrosos. Estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos, siendo el año 2023 el año más peligroso para los ecuatorianos. En el año 2023 el país tuvo el peor año de su historia en materia de seguridad. La tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes llegó a 47,2%. Para el año 2024, el gobierno del presidente Daniel Noboa intentó implementar una política de mano dura que incluyó la militarización de las zonas calientes a través de la declaratoria de un conflicto armado interno. Según las cifras, entre enero y el 15 de diciembre del 2024, 19 personas fueron asesinadas en promedio cada día, con una tasa de 40,4 muertes por cada 100.000 habitantes. Si bien la tasa se redujo en 6,8 muertes, sigue siendo de las peores del mundo. En el año 2023, según el portal Datos Macro, solo 5 países superaron la tasa del 40,4%. Jamaica, Sudáfrica, Lesoto, San Vicente y Haití. El narcotráfico es el principal motor de los homicidios. La lucha del gobierno en seguridad se centró en la llamada guerra contra 20 bandas que se dedican al narcotráfico y que fueron catalogadas como terroristas. Uno de los logros, según el gobierno ecuatoriano, son las incautaciones de drogas. La policía de Ecuador informó que durante el año 2024 en el país se incautaron 294,61 toneladas de droga, de las cuales 17,5 toneladas estaban destinadas al comercio y consumo interno y 277 al tráfico internacional. Según lo señalado por la policía, la incautación de los poco más de 294 toneladas de droga en el 2024 en Ecuador generó una afectación económica de 547 millones de dólares a los grupos criminales. El problema es que las estimaciones oficiales indican que las incautaciones de las autoridades ecuatorianas estarían alcanzando solo el 50% de la cocaína que se intenta traficar a través del país hacia Oceanía, Asia, Norte, Centroamérica, África y Europa. Esto representa más del 10% del total de incautaciones realizadas en lo que va del presente año. Según analistas, Ecuador ya no es un país de tránsito de la droga como era hasta hace 13 años, sino uno en el que se almacena, se procesa y se distribuye. Ecuador, en el extremo occidental de Sudamérica, se ha convertido en pocos años en una tierra de las oportunidades del narcotráfico, con carteles importantes de países tan lejanos como México y Albania, uniendo fuerzas con pandillas y bandas de las cárceles, lo que ha desatado una ola de violencia sin precedentes en la historia reciente del país. 2023, el año con más homicidios, con más tasas de inseguridad y con un gobierno que no tuvo los pantalones de declarar conflicto armado no internacional. La creciente demanda mundial de cocaína alimenta este panorama, mientras que muchos políticos y legisladores se han centrado en una epidemia de opioides como el fentanilo, que provoca la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año. La producción de cocaína se ha disparado a niveles históricos, un fenómeno que hasta ahora está haciendo estragos en la sociedad ecuatoriana y ha convertido a una nación que solía ser pacífica en un campo de batalla. La violencia vinculada a las drogas comenzó a aumentar en torno al 2018. A medida que los grupos delictivos locales competían por mejores posiciones en el negocio, al principio la violencia se limitaba principalmente a las prisiones, donde la población había aumentado tras el endurecimiento de las penas relacionadas con las drogas y el mayor uso de la prisión preventiva. Con el tiempo, el gobierno perdió el control de su sistema penitenciario y los presos obligaban a otros presos a pagar por las camas, los servicios y la seguridad, e incluso tenían las llaves de sus propios bloques carcelarios. Pronto, los centros penitenciarios se convirtieron en bases de operaciones para el tráfico de drogas, según los expertos que estudian Ecuador. El crimen organizado internacional vio una oportunidad lucrativa para ampliar sus operaciones. En la actualidad, los carteles más poderosos de México, Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, son financiadores en el terreno, junto con un grupo procedente de los Balcanes, al que la policía llama mafia albanesa. Grupos locales de delincuencia callejera y carcelaria con nombres como los choneros y los tiguerones, que trabajan con los grupos internacionales. ¿Cuáles son esos actores generadores de violencia? 2 carteles mexicanos, cartel de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación, un cartel colombiano, el Clan del Golfo,
una protomafia brasilera que ingresó por el departamento de Putumayo hacia la provincia de Sucumbíos, me refiero al Comando Vermelo. Y además de esto, pues 4 mafias: la mafia andrangueta, la mafia albanesa, la yakuza japonesa, la mafia brava rusa y 23 grupos terroristas catalogados así por el presidente Noboa en territorio ecuatoriano. Coordinando el almacenamiento, el transporte y otras actividades según la policía. La cocaína, un precursor llamado pasta base de coca, entra en Ecuador desde Colombia y Perú y suele salir por vía fluvial, desde alguno de los ajetreados puertos del país. De los aproximadamente 300.000 contenedores que salen cada mes de Guayaquil, una de las mayores ciudades de Ecuador y uno de los puertos más activos de Sudamérica, las autoridades solo pueden inspeccionar el 20%, según el mayor Núñez, oficial de inteligencia de la Policía Nacional Ecuatoriana. La paz de Colombia le salió cara a Ecuador. El desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y su conversión a partido político, la aparición de las llamadas disidencias, el incremento en los cultivos de coca posterior a los acuerdos con la guerrilla y otras consecuencias del proceso de paz significaron para Ecuador una serie de efectos que no muchos esperaban. El desarme significó la intensificación de las disputas en territorio colombiano de ciertas zonas entre bandas criminales, pero el desplazamiento hacia Ecuador es una consecuencia no deseada, un daño colateral. Analistas explican que en la zona limítrofe colombo-ecuatoriana se produjo una especie de efecto de rebote que incentivó el desplazamiento de actividades criminales a países vecinos. Otro antecedente: mientras se da todo este desplazamiento de holding delictivo, se produjo un hecho que para algunos analistas es fundamental: el desmantelamiento de la base militar estadounidense en Manta, en la costa ecuatoriana, en el año 2009. Como resultado de su cierre, según Inside Crime, la cooperación antinarcóticos con los países de oferta y demanda, entre los que se encuentra Ecuador, se redujo al mínimo. Un punto importante de inflexión a partir de los cuales se permitió la penetración casi total del crimen organizado transnacional, concluyen analistas. Sobre este testigo protegido que lo tiene la Fiscalía de Colombia, él dice claramente que hubo un acuerdo entre el secretariado de las FARC y el gobierno de Correa para sacar la base de Manta. Era uno de los requerimientos que tenía las FARC, porque taponaba la salida de droga a través de este gran centro de acopio que se llamaba Ecuador. Hoy, en coordinación con el eje investigativo de la Policía Nacional, hemos concluido con éxito un operativo a escala nacional. Podemos decir que el más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico. Más de 75 allanamientos, alrededor de 30 investigados y más de 900 personas, entre equipos fiscales con sus equipos tácticos y unidades especiales de la Policía Nacional, desplegadas en todo el país contra la delincuencia. Según un informe del Departamento de Estado estadounidense, la corrupción relacionada con las drogas es un problema dentro de las fuerzas de seguridad pública en Ecuador. En junio del año 2019, la policía detuvo al exdirector de Aviación Civil, Eduardo L.C., por presunta participación en el crimen organizado en conexión con la incautación de 1 tonelada de cocaína en Manta. La corrupción ha premiado a todos los estamentos del Estado y por eso se llega a entender el poder que llegan a tener las bandas de introducir en las cárceles fusiles, armamento pesado o granadas. Eso solamente se entiende en un sistema corrupto. El 15 de marzo, la Fiscalía General de Ecuador presentó pruebas contra 13 sospechosos en el llamado caso Metástasis, que la Fiscalía General Diana Salazar ha adscrito como el más grande en la historia de Ecuador contra la corrupción y el narcotráfico. En el análisis de Inside Crime,
Dice, aunque la mayoría de los ojos siguen puestos en la lucha contra las pandillas en las calles, la verdadera batalla del gobierno ecuatoriano puede ser por el control del Estado. La corrupción siempre ha existido en Ecuador, pero los casos recientes señalan una alarmante escalada de su protagonismo, según Melania Carrión, consultora de seguridad y exfuncionaria del gobierno especialista en prisiones. Antes había funcionarios vinculados al tema de la droga, dijo Inside Crime, pero había respeto por las instituciones del Estado. En los últimos años, elementos de la Marina, la Policía y la Autoridad Penitenciaria han sido acusados de ayudar a las pandillas a mover drogas, acceder a armas y mantener sus empresas criminales desde las cárceles. La corrupción también ha limitado el impacto de las investigaciones sobre homicidios, mientras que los asesinatos en el país han pasado de 5,7% por cada 100.000 habitantes en el 2018 a 44,5% por cada 100.000 habitantes en el 2023. Logrando localizar y liberar a las 2 personas que se encontraban secuestradas. Durante el operativo se logró la aprehensión de 7 sujetos, 3 de ellos servidores policiales, 3 armas policiales retenidas, 2 vehículos retenidos. Pero incluso en estas medidas, la corrupción gubernamental en Ecuador sigue siendo un obstáculo formidable para revertir los avances de los grupos criminales. Por Ecuador circulan cantidades récord de cocaína. Inside Crime calcula que solo la cocaína colombiana que entra al país puede tener un valor de casi $1.000 millones para los grupos criminales que ayudan a almacenarla y transportarla por el país. Los lucrativos mercados de la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas refuerzan aún más las arcas de las pandillas, proporcionando a los grupos criminales los medios para sobornar a funcionarios y en ocasiones incluso atraerlos a su red. En los últimos meses la economía se ha desacelerado sustancialmente debido a un aumento de la inseguridad provocada por el crimen organizado, disrupciones en la producción de petróleo, crisis energética, eventos climáticos y la incertidumbre política. Al mismo tiempo, el gobierno que asumió en noviembre del 2023 por un periodo de 18 meses ha enfrentado importantes restricciones de liquidez y un gran déficit de financiamiento. Además de la polarización política, el próximo gobierno que asumirá en mayo enfrentará retos de seguridad, reactivación económica, también atender la crisis energética, combatir la corrupción y revisar las relaciones diplomáticas, entre otros. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta.